Hola, ¿qué tal? Esto es A1.8 Hablamos de Cine. Yudelka, ¿cómo estás? Me encuentro muy bien, ¿y tú? Yo estoy súper bien, particularmente porque hoy tenemos un tema que a mí me encanta, me fascina, mi área, Claro, tu la área, edición. tu dolor de cabeza. También es una maldición, una bendición, un amor, un desamor, pero vamos a conocer más sobre este importante ámbito del cine a continuación. La edición de películas como un oficio comenzó a finales de 1890 en los primeros días de las películas. En ese entonces se le llamaba montaje, ya que consistía en cortar y pegar los pedazos de la película en celuloide. Y más adelante se comenzó a conocer bajo el término edición con la aparición del video y el cine digital. La edición es posiblemente el elemento más importante de la producción de películas o videos. Es en la edición el arte de organizar imágenes, diálogos y sonidos, que un producto cinematográfico terminado es capaz de comunicar una historia imaginada por primera vez por su escritor y luego por un director y productor a su audiencia prevista. Deben estudiarse, interpretarse, analizarse y, finalmente, destilarse en una historia que dure una fracción del tiempo que se tardó en capturarlo todo. Y estamos de vuelta. Aquí pudimos escuchar un poco más de la edición, pero ahora vamos a pasar a conocer a nuestro invitado del día de hoy. Él es Juan José, así que veamos. Juanjo Cid, el editor queer, cineasta, profesor y activista queer dominicano, estudió cine en el Miami International School of Art and Design, en la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños. En la República Dominicana colabora como editor, productor o guionista en diversas películas como Nana, El hombre que cuida, Candela, Vals de Santo Domingo, entre otras. Así mismo es. Así que bienvenido Juan Josit, el editor queer, una persona que de verdad tiene un estilo muy particular, muy brillante. Entre otras cosas. No, y que Andrés nos lo dijo. De pronto viene con una falda, viene con un maquillaje chulísimo, lo que sea aquí. Estamos advertidos y estamos encantados de tenerte en este espacio para que converses con nosotros sobre las vicisitudes, tanto lo positivo como lo negativo, de esta área que ustedes dos aman tanto, porque yo para nada, que es la Bueno, edición. vicisitudes está muy fino, pero en un lenguaje más coloquial, como se dice en la calle, los bobos de la De edición. la edición. Más simplificado, ¿verdad? Viene Sí, por ahí sí, la sí, más etimología. directo, más directo. Bueno, gracias Claro. por invitarme. La verdad, a mí me encanta hablar sobre cine, hablar sobre edición. Y aquí estoy dispuesto a responder lo que ustedes quieran. Vamos a empezar entonces. Fauri, lanza la primera. Bueno, compañero en edición en esta área tan importante, lo primero es saber, ¿qué te motivó a entrar en este mundo del cine, particularmente de la postproducción, que es una de las áreas que más trabajo requiere? Bueno, a mí como siempre me interesaron como los medios audiovisuales, la televisión, videoclips. Y además yo tengo un hermano que es productor de televisión. Ok. Pero a mí o sea, odiaba el set. O sea, y todavía no es que lo amo, pero de repente me provoca mucha ansiedad. Porque hay mucho Realmente. movimiento, hay mucha cosa, tú sabes, y como que siempre me siento que estoy como en el medio. Y bueno, la primera isla de edición a la que fui me enamoré, o sea, porque de repente como que es un espacio donde estamos creando y es como tranquilo y como que uno tiene el control de lo que está pasando, tú sabes, no es que hay que arreglar, o sea, los bobos de edición, dale, uno lo arregla uno a su tiempo, pero en Exacto. el set hay que resolverlo rápido y hay muchísimo estrés y muchísimas cosas, y por ahí, digamos que ese fue como mi primer encuentro, y no sé, como que me sentía casi como un dios, digamos, como que sentado Bueno, ahí, tú sí. sabes, pegando pedacitos de cosas, como para darle sentido. Claro. Y por ahí, eso, como de los 17 años, yo estoy editando y puesto para eso. Entonces, ¿tú tienes cuántos años ya? Yo tengo 35 años. Ok. Bueno, un buen Recién tiempo. cumplido, sí, ¿no? Y no he parado. O sea, pon tú que a los 18 empecé a trabajar en mi primer programa de televisión y poco a poco fui así como experimentando con diferentes cosas y he tenido la suerte y el privilegio eso de poder, o sea, he hecho otras cosas, sobre todo porque a veces me aburro de hacer lo mismo, Sí, sí. pero sí, no he parado de trabajar como editor.
¿Cuál es la diferencia como que más remarcable entre ser editor de televisión y de cine? Mira, Como los pros y los contras claro. para ti. Normalmente, mira, al final el editor es editor y uno tiene que poder, ¿verdad? Como saber contar una historia, poder emocionar. Y yo creo que más que nada lo que realmente diferencia uno del otro es como el ambiente de trabajo. Normalmente, sobre todo aquí en República Dominicana, a los editores, realmente en la televisión, digo, se les siente más como postproductores, porque editan, hacen la música, el sonido, los efectos especiales, o sea, de repente son como hombres renacentistas y mujeres renacentistas que lo tienen que hacer todo. Sí. Así mismo es. Y es un poco de explotación también, pero bueno. Y en cine es un poco más relajado y sí hay como una preocupación mucho más grande por lo narrativo, que de repente en televisión, como son otros formatos y otro tipo de, digamos, de productos que se crean, o sea, como que el aspecto técnico coge una fuerza mucho más grande que el narrativo. O sea, porque como este programa que de repente sí hay que editar y tiene su cosa, pero digamos que no es tanto de narración, sino de que, bueno, quién está hablando, que cada uno va a pasar, de ritmo. ¿Qué Exacto. foto Ajá. ponemos, la música ahora? Claro, lo que es, por ejemplo, la literatura al Ujú. periodismo es como edición de cine para edición de Sí, televisión. sí, más o Aunque el menos. lenguaje es el mismo, uno usa las mismas palabras, Ujú, oraciones, pero si es periodismo tiene que ser más simple, más directo, más ujú, rápido. ujú, Pero si es un libro, una novela, hay que ponerlo bello, hay que darle más tiempo a los ujú. detalles y ubicarse Sí. mejor. Sí, no, y hay un desplazamiento simbólico, más poético, o sea, hay una preocupación de, tú sabes, de no darle la información maticadita al Sí. espectador, que en televisión es no, o sea, yo no tengo tiempo que perder, yo tengo que mandar ese mensaje rápido y conciso y claro. Claro, es Que para allá, ajá, que para en allá. edición sobre, que no siempre, porque igual también en cine, ¿sabes? Hay muchísimo tipo de estrategias, muchísimo tipo de películas, con diferentes tipos de narrativas, o sea, hay cosas como súper tradicionales, narrativas de 3 actos y hay otras cosas como ensayo, documental, que, Sí. ¿sabes? Que nada que ver con eso. No, para nada. Pero sí tienen como ¿sabes? Sus truquitos, uno pudiera decir como Sí. una cosa con la otra. No, incluso tú comentaste que has trabajado en videos musicales Ujú. también. ¿Qué tú prefieres más, películas o videos musicales? Wow. Mira, como te dije ahorita, o sea, yo a veces me aburro de Sí. las cosas. Tú eres camaleónico, como Ajá. yo, Y lo claro. mismo me pasa como con el tipo de audiovisuales que yo hago. O sea, si yo la de me hiciera como cine de ficción, me aburriría. Que igual es uno de los que yo más me divierto, realmente. O sea, ficción, o sea, tiene es como, y va a pasar, va a sonar muy egocéntrico, pero o sea, el poder que uno tiene es como tan poco tangible, digamos. O sea, el tema con la edición es que muchas veces no sabemos qué es lo que está pasando realmente, o sea, no podemos distinguir, o Sí, sea, es muy difícil decir como, ay, qué buena estaba la edición de esa película, entonces, porque, o sea, yo ni sé todo el material que había, yo no sé el tiempo que se exacto. le dio a ese editor, o sea, es muy, o sea, es muy difícil de, entonces, en ficción, como es tan, incluso mucho más invisible, o sea, yo lo disfruto más como, porque uno pensaría como, ay, no, eso no se puede cambiar, eso no se va a resolver porque ya hay un guión, ya se tiró de una manera, ya Sí, en el set tuvieron cosas, se sacaron, muchas veces uno como que cree que eso ya está fijo y entonces descubrir que no, que uno puede alterar eso y cambiar el significado o darle como otro tipo de potencia o emoción, no sé, me interesa más. No que me interesa más, pero me mueve mucho más. Y, ok, Claro, claro. ok. y con No, los videoclips también, o sea, lo disfruto muchísimo. Igual ya no hago tanto como antes. Yo creo que el último videoclip que hice fue hace como 4 años, Wow. probablemente. Porque también, no sé, también ya uno es una persona un poquito mayor. Y entonces son ese tipo de proyectos que cuando se me acercan, yo lo que suelo, siempre tengo como algún pasante o alguien como un asistente, como que lo tengo Ok. ahí para que aprenda. Entonces se lo suelo más pasar a ellos y supervisarlo, tú sabes, como decirle, no, mira, prueba esto, prueba aquello. Y no necesariamente editar claro, Tú el claro, desde videoclip. cero, claro. ok. Tenemos que ir a la pausa ahora, así que tenemos pendiente hablar sobre los más recientes proyectos en los Ujú. cuales trabajaste, que están en cines y que son materiales que de verdad muestran mucho la identidad dominicana Sí. y la edición juega un rol importante en ambos. Y veremos por qué tras la pausa, en A1.8 Hablamos de cine.
Estamos de vuelta aquí en A1.8. Hablamos de cine y de edición, Juanjo. Ahora mismo, ¿en qué tienes tus manos puestas? Bueno, ahora mismo yo estoy editando 2 proyectos. Uno es Jaque 296 de Oliver Olivo, que es su primer documental. Wow. Es sobre diferentes personas a lo largo del río Yaque del Norte. Y es una especie como de Wow. caleidoscopio de la sociedad dominicana, de como los problemas comunes. Y es un proyecto bellísimo, o sea, lo fotografió Jaime Guerra. Wow. Es increíble, pero ha sido como uno de los retos más grandes el que yo he tenido. Porque fueron muchas horas de material, o sea, porque imagínate, era a lo largo de, o sea, el río tiene 294 kilómetros y atraviesa, tú sabes, desde el Pico Duarte, o sea, hasta yo llegar a Montecristi, pasando por Santiago, La Vega, entonces en diferentes comunidades eran como diferentes historias, entonces crear como un argumento coherente, que tenga como un sentido, el que más emocione, porque al final uno lo que busca realmente, como de todo este material, claro, se pueden hacer 10 películas perfectamente, pero ¿cuál es la película, digamos, que nosotros entendemos que más representa el mensaje que Oliver quiere dar y cuál es la que más va a emocionar al espectador cuando la vea? Entonces eso es volverse loco. Es un poco como así como Doctor Strange o Wanda, que están como viendo como todas las posibilidades en su multiverso. Bueno, un poco eso. Wow. Y entonces lo dificulta mucho más porque justo habíamos empezado a editar antes de que arrancara la pandemia. Entonces tuvimos que parar por la pandemia, se le cayó uno de los del inversionista de la película por la pandemia, entonces hubo que buscar otra. No, ha sido como, o sea, como que lo ha atravesado no tanto la película en sí misma, que está muy bien, pero que han sido como muchas circunstancias. Vicisitudes, Wow, claro. o sea, Wow. yo no imaginaba que iba a pasar tantas vicisitudes con un proyecto. Pero por suerte ya estamos acabando ese y está muy cool. Y el otro es una ficción de Puerto Rico, con coproducción aquí en Dominicana, de Gustavo Ramos. Es la segunda película que yo hago con él. La primera se llama El Chata. Y esta se llama Pies en la Arena y la protagonista es Judith Rodríguez, que está increíble. O sea, Judith se la está comiendo en esa película. O sea, yo no me lo puedo creer todavía. Bueno, Jodie se la come en todos los papeles que hace. Sí, no, mi amor, Es pero tremenda nieta. actriz. Wow, o sea, Queremos verla en Rafaela, ajá. realmente. Sí, en Rafaela está increíble también. No, yo Judith estoy enamorado así de que mejor actriz. Hay muchas buenas actrices, no es, no me voy a calentar ahora, pero yo guardo un así especial amor por Judith. Claro, tiene un huequito especial en Sí, tu corazón. es que es muy chévere cuando, o sea, igual he sido muy afortunado, he tenido como actores que son muy generosos, porque hay como una cosa de, claro, uno ve una película terminada, pero en el set, lo mejores, bueno, por lo menos lo que yo más aprecio son actores que me den diferentes opciones. Tú sabes, que no siempre estén como allá arriba, que bajen, que en diferentes toman en diferentes cosas, porque hasta que yo no lo monte, yo no sé realmente cuál es el tono que yo necesito. Exacto. Y entonces Judy es una de las actrices que yo siento que han sido mucho más generosas en un material que yo he editado, digamos. Igual he tenido muchas, o sea, he trabajado con grandes actores, que es muy loco porque a veces voy yo a saludarlos, digo, ay, no sé cuánto, y ellos no me conocen, pero yo, claro, porque ya yo me les sé toda la maña, toda la cosa, tú, Javi, y ya estoy muy familiarizado que de repente voy a saludar y digo, ay, espérate, que él no sabe que yo soy. Exacto. En edición uno pasa horas viendo a una persona, editándola, buscando la mejor versión del personaje para hacer la pelíula. Tú eres su familia, ellos ni lo saben. Ajá, es eso, no, que yo lo conozco, o sea, como los maridos de ellos. Sí. ¿Sabes? Que todas las cosas, los gestos que hacen con la mano, sí. todo, cómo miran, como, o sea, ya lo he visto tanto. Pero de repente eso voy, de que a saludarlo, que hay un festival en la premier, de que, ay, no, espérate, a Judilla sí la conozco, ya sí somos panitas. Ay, qué bueno. Entonces ahora cuéntanos de los proyectos que ya han salido, por ejemplo, Candela con Andrés y Vals de Santo Domingo, que es el más reciente que ha salido, ¿verdad? Bueno, y el más reciente es Mosh, que justo hoy jueves, sale en cartelera.
y fue un proyecto también muy interesante. Ese proyecto es de Juan Bisonó, también es su ópera prima. Yo tengo como una tendencia, la mayoría de la gente que yo he trabajado han sido directores que es como su primer proyecto. Que es más demandante todavía. Es mucho, sí, es como, no sé si el doble, porque a la vez de que yo soy editor, también es casi como una escuela de cine. Porque es que mentira, por más corto que tú vayas y por más que tú hayas experimentado, hasta que tú no te enfrentas, digamos, al proceso de edición de un largometraje, tú realmente no sabes lo que es editar. O sea, como de las posibilidades, digamos, que tiene el material. Entonces, porque la gente, usualmente no hablamos mucho de edición, no sabemos mucho de las posibilidades. Entonces, hasta que nos sentamos ahí y rompamos como, tú sabes, bueno, si tú escribes un guion y tú lees una película, pero te pueden ser varias películas. Y ese proceso, digamos, como de aceptación, uno también es súper psicólogo, o sea, todo el tiempo uno está ahí como, ay, sí, no, yo sé que ese día tú te peleaste con fulano de tal y que él no hizo lo que tú querías, pero bueno, imagínate, eso pasó, estamos aquí, no le coja odio al material. Vamos a arreglarlo como podemos. Sí, no, y me ha pasado o sea, gente que no quiero saber de él, sácalo. Yo no, pero él está bien, o sea, tú personalmente puedes tener con él, pero sácate eso de la cabeza, o sea, porque hay que hacer la mejor película. No, pues. te quería preguntar sobre eso, sobre los bobos de la edición. Pasa que a veces se siente el productor al lado y quiere una cosa diferente, o algo que quizás tú sientes que podría hacerle más daño a la película que bien. O sea, ¿cómo te manejas en esos momentos? Mira, hay una cosa que me gusta como aclarar sobre el rol del editor, y es que, o sea, yo hago propuestas, o sea, yo no decido nada. El que decide últimamente es el productor, porque el productor fue el que buscó los cuartos, el que me está pagando a mí. Y es el dueño de la película. Usualmente, por lo menos en las películas que yo hago, los directores también son productores, precisamente para poder tener ese poder de decisión del corte final. Entonces, yo lo que hago, claro, yo siempre voy a defender mis ideas, lo que yo entiendo que puede ser mejor. Y también lo interesante de los editores es que nosotros no estamos contaminados, digamos, por el proceso que ya llevó la película. O sea, yo no sé cuánto, o sea, yo sé, pero no, de repente no estoy tan empapado y no me interesa, precisamente para tener como esa distancia, el proceso del guión, de lo que costó, que si que duraron 5 años buscando el dinero y que después el dinero le dio y que empezaron lucha y ese plano duraron el día entero para tirarlo y gastaron $1,000,000 y como, mira, a mí no me importa porque realmente lo que importa es lo que quedó, ¿tú sabes? Claro. Y si eso ve mejor para la película, pues bien, y si no, pues entonces hay que sacarlo. Entonces ahí sí hay como muchos jueguitos, tú sabes, como de bueno, o sea, pon tú como que yo no, hay cosas que yo decido discutir para más tarde. Okay. ¿Sabes? Como que no hablemos de todos los problemas que hay que resolver, sino que hay cosas que yo sé que de repente te va a costar ahora tirarlo, pero dentro de 4 armados va a ser mucho más fácil yo convencerte de, mira, ese plano en verdad no está de nada. Sí. No. La edición es casi tú mostrar cómo tú piensas, como un proceso de cómo tú piensas así. Exactamente. Tú pones tu mente y tu ritmo para que la película funcione y tenga una estética bien o que se adecue al tema. ¿Y tú sientes que hay algún estilo particular tuyo o que tú te inspiraste de algún tipo de cine para crear tu estilo? O sea, sí, no, porque también lo que tiene la edición es que o sea, tiene que ser invisible. O sea, yo no puedo tener como un patrón, como un patrón o un sello, tú sabes, como lo tienen los fotógrafos, como lo tienen los directores, que es como muy evidente. O sea, las fotografías, tú sabes, sí, esa es la fotografía fulano de tal. Entonces, cada película exige su ritmo, exige su forma de contar, sus dispositivos. Yo lo que, si acaso yo tengo como una cosa, que yo sí intento como alejarme como de lugares comunes y no tenerle miedo a que la edición sea expresiva. O sea, como que sea evidente, como que aquí hay un corte raro, que o sea, y por raro digo no que esté mal, sino como que de repente tú no lo pensarías. Que fuera diferente. Que fuera porque de repente eso es lo que o sea, yo por ejemplo, sí, soy fan de la continuidad, pero es como me aburre la continuidad, ¿sabes? Como al mismo tiempo como que ya tenemos 100 años en continuidad. Y hay momentos que sí, pero, o sea, como que siempre estoy buscando como en qué momento tú puedes, a través de la edición, y no solamente, tú sabes, como que poner un plano delante del otro, sino como hacerlo más romper creativo. con eso. Ajá. Claro. A mí me fascinan los montajes expresivos. O sea, cuando, por ejemplo, se toma la música y se un montaje animado, pa. Por eso mismo Parasite, por ejemplo, es una película que tiene muchos montajes creativos que ayudan a la historia y que le dan un tono como que lo elevan para mí. Hay un montaje, por ejemplo, uno de mis montajes favoritos fue en Candela, precisamente, de Andrés Farías. Hay una escena que Candela va a dar como una clase de salsa
y tal con el personaje de Judy, se abrazan y empiezan a bailar ellos dos. Y esa fue una escena que le dimos muchísima vuelta porque de repente, o sea, Andrés no estaba tan feliz de cómo fue tirada, como que querían hacer más cosas, la coreografía de repente no quedó tan como, tú sabes. Y ahí, que era un tema que yo tenía como con Candela, que yo quería utilizar mucho como el tema de la repetición. Porque Candela en principio es como un ciclo, que siempre, Sí. o sea, que eso no se rompe. O sea, que es como un huracán, que eso es, volvemos al mismo sitio, o sea, terminamos donde empezamos. O sea, entonces, Exacto. como que también constantemente estaba buscando a través de la edición cómo hacer eso. Y hay unos planos, por ejemplo, que ellos están bailando y ellos están dando vueltas, y yo como que le propuse para repetirlo así, o sea, como literalmente el mismo plano otra vez y otra vez y otra vez, como para que quede claro al espectador, mira, de esto que va más o menos la película. Y es muy emocionante, o sea, yo me emociono mucho siempre con esa, porque es muy triste, o sea, pasaron cosas terribles a los dos Sí. personajes, entonces Sí. también es como una especie de, ¿sabes? De que te están dando como mutuo apoyo. Entonces, digamos que una de las ediciones que fueron como creativas, que se salió de la lógica ¿sabes? De corte continuo. Claro, aunque sea pequeño, eso le da un tono más... la película brilla, tiene más personalidad por eso. Ujú. Y hablaremos más sobre eso tras la pausa. Aquí en A1.8 hablamos de cine. Y continuamos aquí en A1.8, hablamos de cine, con Juanjo Cid. La edición, como mencionaste, es invisible y su trabajo es que no se note nunca. Si tú la notaste es o porque quedó mal o porque quedó muy bien. Sí, y hay películas, por ejemplo, Bohemian Rhapsody, que es la película biográfica sobre Freddie Mercury, ganó el premio de mejor edición. Mucha gente, como yo, me quedé, concho, pero ¿y por qué? Yo no vi ninguna edición fantástica ahí. Y resulta que, como mencionaste, hay gente que sabía en esa Academia de Cine de Hollywood que la película, cuando la filmaron, fue un desastre. Así que cuando el editor logró hacer que ese desastre de película funcionara, dijeron, wow, eso de verdad merece un premio, merece un Oscar. Y por eso ganó el premio y mucha gente se quedó, bueno, quizás no se lo merecía por la película como tal, sino por el esfuerzo de la edición, por la creatividad. ¿Hay alguna película que tú sientes que tú te entregaron? No, bueno, no digas el nombre, te entregaron algo. Te entregaron algo que tú dijiste. Lo va a involucrar. No involucres, pero ¿te pasó alguna vez que te entregaron un material que tú pensabas, conchole, está fuerte, pero pudiste sacarle el brillo y pudiste hacer que de verdad funcionara? Sí, no pasa. Es muy común, sobre todo entendiendo como las realidades del cine dominicano, el caribeño, que es realmente el que yo hago. Porque, o sea, si vicisitudes hay en edición, vicisitudes hay en producción, o sea, el dinero nunca da, o sea, dan muchísimos problemas. O sea, que no es tanto como un fallo del equipo creativo, sino que muchas veces realmente lo que pasa es que cuesta. Estamos limitados, plasmarlo, estamos sí. muy limitados. Y usualmente, por ejemplo, el proceso de montaje, o sea, normalmente yo duro de 3 a 4 meses montando una película. Por lo menos, si no paramos, pero a mí me gusta así como coger unos breaks y coger como otro proyecto para tener como la mente más fresca. Pero usualmente son de 3 a 4 meses y yo hago por lo menos 16 armados. O sea, pon tú que a mí me toma el primer armado muchísimo tiempo, dura como un mes porque tengo que ver todo el material, después decidir cuáles son los Más o mejores. menos como cuánto material te da una película. Mira, una ficción normalmente son como 20 horas, es como el averaje. Y de esas 20 horas, pon tú que en la etapa de visionado yo veo como 1 hora al día, porque más de 1 hora como que ya no estoy viendo bien, porque pon tú que como estoy absorbiendo No, te todo, drena, tú sabes, tengo que claro. verlo todo, tengo que chequear qué es lo que funciona, que si entró el boom, que si no, que si aquí dijo que sí, allá dijo que no, o sea, es como estoy como The Matrix, ¿sabes? Como que conectaron la cosa y estaban ahí como... Sí. Pero no estamos en The Matrix, entonces eso toma un tiempo más lento. No, uno se funde después. Claro, y después entre armado y armado, digamos que, que se hacen las propuestas, que se van resolviendo cosas, que de repente, no, vamos a probar ahora que el protagonista no es el protagonista, es otro.
y ahora vamos a probar sacando tal personaje dependiendo, digamos, de las necesidades. Pero siempre el primer armado es el peor. O sea, ese es como donde ahí tú estás viendo todos los problemas, porque además el primer armado está todo. O sea, el primer armado es como, digamos, la pieza escultórica de que yo después voy a picar. Entonces ahí está todos los planos, todos los tiros, todas las cosas, hasta cosas que yo sé que son horrorosamente que no están, pero por respeto, digamos, al crew y a todo el esfuerzo que se hizo, o sea, yo entiendo que, o sea, yo soy de esa escuela de que, bueno, ponlo todo primero para por lo menos que se haga una vez y después vamos yendo. Y a mí me ha pasado un par de veces que en el primer armado, o sea, mis directores se han puesto malos. O sea, yo hasta se lo advierto, como que mira, esto va a ser terrible, no va a tener ritmo, pero no piense, porque uno de mis primeros, o sea, terminó el primer armado de ver el visionaje, se fue al baño a vomitar de lo nervios. Y después, claro, esa era su primera película, entonces como que no sabía bien el proceso, no entendía, él pensaba de que ya, todos esos cuartos perdidos, tú sabes, ya, mi carrera terminada, tú sabes, como no, loca, vamos, confía en el proceso. Y digamos que ese proceso después dura, o sea, y ahí, después de como el cuarto o quinto armado, que usualmente los y las claro, porque y ya saben de la posibilidad, o sea, Claro. ya saben sí. qué cosas se pueden hacer. Y después de ahí como, ¿sabes? Ya es como un tirijala. Y la edición acaba ya cuando se acaban los cuartos, básicamente. Cuando el productor dice de que mira, ya no hay más que inventar. Entrega. Entreguen eso. Entonces ya uno se pone nervioso. ¡Ay, sí, terminamos! ¡No! Hay que tomar decisiones. Pero usualmente se logra. ¿Y qué se final. siente ver tu película en el cine? Yo lo poco que he hecho, cuando lo veo que lo presentan y que la gente lo puede ver Ujú. y lo siente, a mí eso me conmueve bastante. Sí, es bellísimo. O sea, más que como verlo en la gran pantalla, es como verlo con gente. Sí. Y a mí me gusta como sentarme atrás. ¿Sabes? Que si estamos, verlo y ver como la expresión corporal, hay muchas veces que tú, o sea, porque al final editar es manipular, entonces tú te claro. crees como el más, aquí es que se van a reír, y es muy loca a veces cuando se ríen con otras cosas que tú no pensabas que, ¿sabes? Como hay cosas así que todo el tiempo. Sí. Y ver como esa, y por suerte he tenido películas que han sido muy bien recibidas. Y en por el Balsa público. Santo Domingo pasa bastante eso por el personaje de los tres niños, que cada uno como que tiene su forma de ser jocoso. Por ejemplo, yo fui a verla y en varios momentos la gente se reía porque era inevitable. Claro, yo me reí mucho. Sí. No, y bueno, y Valse, esa fue una de las intenciones. Por ejemplo, una desde el principio, como del tipo de película que nosotros queríamos hacer, era una película que fuese alegre, digamos, porque estos temas usualmente son como súper pesados y terribles, y los niños, míralo cómo sufren, y es como, no, señores, no hagamos esa película, o sea, hagamos una película que cuando la gente salga, tú te sientas como feliz de Santo Domingo, ¿sabes? O sea, como que te renazca un amor por esta ciudad que normalmente es lo opuesto. O sea, todo el tiempo, ay, los tapones, ay, esta cosa que la sucia y no sé cuánto. Y al final esta ciudad tiene cosas y gente muy maravillosa. Claro. Entonces, digamos que ese fue como el primer, como, camisa de fuerza que nosotros teníamos. Mira, tú tienes que hacer una película que tú salgas contento. De ahí y con esperanza, digamos. Claro. Sí, claro. Y funcionó bastante. Y bueno, y me encanta, o sea, Vals, que no se pongan celosos los otros, pero yo amo Vals, o sea, yo no paro de ver Vals. Yo voy hoy a ver Vals con mi familia otra vez, porque me alegra, o sea, lo veo, me alegra como persona, digamos, espectador, y me alegra también por haber creado y ver cómo la gente reacciona. Sí. Nosotros, por ejemplo, estuvimos en México en el Festival de Guadalajara, donde le ganamos un premio honorífico. Y tú pensarías que a lo mejor esta gente que no conoce nada de República Dominicana, a lo mejor le vas a mentira, tú sabes, como había niños en la sala, tú sabes, que fueron después y me lo empezaron a seguir por Instagram, tú sabes, como que de repente como que, wow, descubrimos un mercado nuevo, documentales para adolescentes, tú sabes. Sí. Ajá. No, Wow, pero Juanjo, wow. Ya se nos acabó el tiempo por el día de hoy y de verdad fue un placer tenerte. Pero, antes de irnos, dime algún director internacional con el que tú crees que a ti te gustaría trabajar en edición. El que más, ¿El que Almodóvar. más? O sea, Ojalá. me muero. Okay. Ojalá no, Ajá. pronto. No, sí, no, yo voy a prendamos Tenemos velas. la mira. Claro. Juanjo, de verdad, gracias por estar presente aquí en el programa. Gracias a ustedes por invitarme. Ya sabes, este es un espacio en el que tienes la bienvenida cada vez que desees y no lo dudes que te vamos a traer, Claro. porque siempre queda mucho de qué hablar y este es un tema sumamente interesante que mucha gente subestima. Así es. Así que, señores, eso es todo por hoy. Así que nos veremos la próxima semana en A1.8. Hablamos de cine.